que los datos cada vez son más evidentes frente a lo que significa como tal las conductas adictivas en nuestro contexto, y es muy necesario tener en cuenta que sí ha habido una evolución. Y esa evolución la hemos podido cuantificar en este momento y que se ha podido observar. Hay una cosa incluso inicialmente que la gente a veces como tal la confunde, y es un término muy latino. Es el tema y el término de droga y medicamento. Es muy usual que las personas llegan y digan: es que voy a ir al médico que le mandó una droga a mi mamá. Mencionar eso en Latinoamérica no es un asunto que tenga como tanta trascendencia, pero hablar de droga en Norteamérica o incluso en Europa es otra connotación. Entonces, por eso es muy interesante hacer esa distinción, y habitualmente lo hacemos, y es que el medicamento únicamente lo prescribe un médico. En el caso tuyo, sos el único autorizado por la ley, en nuestro caso Colombia, para hacer una prescripción. Cuando una persona consume una sustancia sin una prescripción médica y eso tiene unos efectos psicoactivos, eso ya empieza a ser una droga. Por eso yo no voy donde el médico a reclamar una droga, sino que voy donde el médico a reclamar un medicamento. Y la droga tiene efectos psicoactivos, y que incluso puede ser un medicamento que para alguien tiene la prescripción, hoy día lo toman las personas y lo convierten en eso que se llama sustancia psicoactiva. Esa distinción, Juan Camilo, que estás haciendo es muy importante, porque quien creyera, también los médicos somos promotores muchas veces de consumo de sustancias psicoactivas en medicamentos, a través de medicamentos. Entonces hay tratamientos para el dolor, hay tratamientos para el insomnio, hay tratamientos para la ansiedad, para la depresión, que lo que están haciendo es construyendo una conducta adictiva que más adelante vamos a tener que enfrentar como una verdadera adicción. Y eso nos obliga, en una responsabilidad social, a tener en cuenta cuándo nosotros somos promotores de la salud y cuándo somos promotores de la enfermedad. Y definitivamente tenemos que aceptar que ese consumo de sustancias psicoactivas lo es desde el punto de vista legal y desde el punto de vista no legal, pero ambos se encuentran favoreciendo unas conductas, favoreciendo unos comportamientos que más adelante vamos a tener que enfrentar de alguna manera con muchas posibilidades de fracaso, porque definitivamente este mundo de los consumos y de la adicción nos lleva a ello. Así es, y sobre todo la gente que en este momento nos está viendo, es fundamental sobre todo que pueda rastrear los posibles riesgos que hay dentro de cada uno de los hogares. Sobre todo porque en genética es una cosa muy compleja. Y es muy compleja porque la gente muchas veces cree que cuando yo tuve un papá alcohólico, yo tengo que protegerme solo del alcoholismo. Y es necesario aclarar a todos los que nos están viendo: no se hereda la misma conducta adictiva. Se hereda la vulnerabilidad a ser adicto. Correcto. O sea que un papá alcohólico puede facilitar que su hijo sea adicto al cigarrillo, sea y desarrolle ludopatía. Correcto. Entonces, muchas veces estar como tal al frente de la casa es poder decir: venga, usted tuvo un papá y una mamá alcohólico, usted tuvo un papá o una mamá adicto al cigarrillo, usted tuvo un papá o una mamá adicto al juego. Préstele atención, porque no solamente son estas circunstancias, sino que puede ser cualquier otra situación. Entonces, eso es importante, y más en el contexto donde nos movemos actualmente. Cuando hablamos de prevalencia nos referimos a una serie de casos que se vienen presentando, en este caso, en adicción de sustancias. Y para el caso de Colombia, la adicción al alcohol, en segunda instancia al tabaco y en tercera instancia a la marihuana, son las tres principales formas de adicción que tenemos que enfrentar todos los días de la vida. Y estamos en Colombia y tenemos que aceptar que somos productores de sustancias que van a engrosar las filas de muchos adictos en el mundo entero. Y nosotros ya empezamos a sufrir las consecuencias de esa adicción. Que la marihuana esté ahí de tercero, que el popper sea el cuarto, que la cocaína sea el sexto. Eso nos va enfrentando cada vez más a un mundo muy complejo. Adicionalmente, con edades que van disminuyendo. Anteriormente, los que consumían mayores de 20 años, los grandecitos, los mayores de edad, como decíamos, cada vez más escolares,
consumiendo sustancias, Juan Camilo? Eso que estás diciendo, yo creo que hay tres cosas que vale la pena poderlas tener en cuenta. Uno, la disminución que existe entre las sustancias legales y las sustancias ilegales frente a la prevalencia que tienen en el tema de consumo. Antes, les estoy hablando hace 15 años, hace 20 años, estaba alcohol, cigarrillo o tabaco y mucho después estaba marihuana. Hoy cada vez se acerca más, cada vez. Entonces la gente preguntará, la gente dirá, ¿qué hace que cada vez sea más cerquita el tema? ¿Sabe qué hace? La disminución de la percepción del riesgo. Acordate, Osvaldo, que hace 20 años hablar de marihuana era un asunto de... No se podía, No, socialmente inaceptable. Hoy, completamente otra vez es la aceptado. connotación. Completamente. Incluso esa presión social es uno de los factores que seguramente más adelante vamos a hablar, que lleva a las personas al primer consumo y a engancharse definitivamente. Y otra cosa que me llama la atención, Juan Camilo, en el caso de Colombia, Sí. es que hace 10 años, 20 años, los estudiantes que se hacían a los consumos eran de colegios o entidades públicas. Y hoy, para sorpresa de todos, los colegios, universidades privadas están por encima incluso de las públicas. Eso nos tiene que llamar la atención, porque precisamente esa mayor aceptación de consumo está igualando lo que antes había una inequidad muy importante. Imagínate, Osvaldo, que con lo que decís, en la experiencia, antes hablar de universidades privadas con sustancias como el bazuco era inimaginable. Hoy día hay consumo de bazuco en universidades de orden privado. Entonces es importante precisamente tener en cuenta y todo lo que genera y todo lo que afecta. Entonces, uno, está cada vez más cerquita el tema del consumo de marihuana, cerquita de las otras dos sustancias. Dos, y que quiero que lo tengan en cuenta también, antes era el consumo en los hombres disparado y es la mitad en relación a lo que hacían las mujeres. Hoy día cada vez está más parejo el tema. Y tres, la edad de inicio, lo que llamamos el primer consumo, cada vez está en menor edad. En menor edad. Anteriormente, en los colegios, los mayorcitos. Hoy, desde temprana edad, desde los 11, 12 años, se advierte consumo. Osvaldo, imagínate que tenemos datos incluso de 8 años. Increíble. Y miren el dato o sea, el que más a mí me asusta, ¿cierto? Y es, en una encuesta en la que yo participé en el año 2017, que es una encuesta que se hace para verificar como tal, apareció una cosa muy compleja y era preguntarle a los jóvenes escolarizados del departamento de Antioquia cuál fue el primer lugar de consumo de alcohol. Y sale un asunto que debería de preocuparnos a todos, no solo aquí, sino en Latinoamérica entera. Es inductor. Ese es el punto, y es lugar, la casa. La casa. La misma familia. Entonces, mira, el tema y es, el lugar que debería de ser el que protege, termina siendo Estimulador de el que consumo. impulso. Una fiesta, una reunión no se puede hacer sin licor. Y entonces ya se le ofrece al menor porque tiene que participar de la reunión. Ese es un asunto que llama mucho la atención definitivamente. Y a nivel latinoamericano, ¿cómo estaremos, Juan Camilo? Ve, a nivel latinoamericano, eso es un asunto interesante y lo vamos a ver precisamente a continuación, sobre todo con dos sustancias que llaman mucho la atención, y es el tema de la marihuana y de la cocaína. Miremos sobre todo, porque hay que advertir un fenómeno bien interesante, y es que hoy día en nuestros países está en la promoción como tal de hay que legalizar el consumo recreativo. Nosotros esa respuesta no la vamos a dar desde la percepción, ni somos mojigatos en el asunto. Queremos hacerlo desde la ciencia y de poder dar cuenta qué incidencia tiene en un país la legalización de una sustancia con uso recreativo. Vamos a verificar frente al tema de estadísticas. La prevalencia de consumo de cannabis, para que lo tengamos por ahí en el radar, en América Latina y Caribe, es que Chile y Jamaica tienen una prevalencia de consumo del 15%. Eso es bastante alto. Y lejos de juzgar y lejos de prever qué va a pasar en un futuro y qué consecuencias traerá, la realidad de hoy es que el 15% de la población está enfrentando consumo de cannabis.
Uruguay el 9%, Argentina el 8%, países como Ecuador, Panamá, Bolivia el 1% y el resto de los países están entre unos y otros. ¿Eso qué denota? Cada vez hay un mayor consumo, unas veces promocionado, otras veces no tan promocionado, oculto, pero esa es la realidad que estamos enfrentando hoy de consumo. Y a nivel de cocaína, ¿qué podríamos advertir, Juan Camilo? Mira, yo incluso antes de pasar a cocaína, lo que estábamos advirtiendo ahorita, Osvaldo, y es cuando se legalizan en los países, porque lo están viendo en los datos, Jamaica, Uruguay, Argentina, en el caso de los países donde se legalizó el uso recreativo para mayores de edad, se afectó el tráfico, pero se disparó el consumo. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? O sea, y no es un asunto que sea como novedoso. Cuando en Estados Unidos lo que sucedió fue que se legalizara el consumo de alcohol, el consumo de alcohol por allá inicialmente el consumo de alcohol. El consumo de alcohol, se dispararon, o sea, se afectó el tráfico, el contrabando, eso desapareció. Claro. Pero se dispararon abismalmente el tema del consumo. Correcto. Eso mismo estamos viendo como fenómeno réplica frente al tema del consumo de marihuana. Sí. ¿Cierto? Tanto en los países y en los estados de Estados Unidos que la aceptan, como también, obviamente, en los países que ahora están entrando en la aceptación de ese consumo. Y en el caso de la cocaína, estamos observando que cada vez los temas de cocaína empiezan a tener, miren lo que sucede, es decir, en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, el tema de Argentina, Uruguay, el tema de Costa Rica, de Chile, empiezan a ser muy relevantes dentro de Latinoamérica frente al tema del consumo, que aparece como un estudio bien revelador precisamente, y es que se convierte, por ejemplo, en el caso de Colombia, antes éramos simplemente productores y había un consumo interno bajo. Hoy día aparece un fenómeno: producción y consumo. Y consumo. Producción y consumo. Empezamos exportando y ahora ya no solamente exportamos, sino que consumimos. Y ese es un asunto que se refleja también en estadísticas internacionales de problemática global en relación con estos consumos. Miren ustedes esto que nos hemos encontrado tan preocupante. En población entre 15 y 64 años, el 5.5% de esas personas han consumido al menos una vez durante el último año drogas, sustancias. Ese es un asunto que da a entender cuál es la problemática que enfrentamos a nivel mundial. Eso equivale que 36.3 millones de personas, es decir, el 13% de todos los que utilizan drogas, sufren algún evento, trastorno o consecuencia relacionadas con ese consumo. Más o menos en el año 2008, en ese momento, un secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica llegaron y le dijeron: vea, la recuperación de una persona adicta a la heroína, que necesita hacer como tal proceso de metadona, que es un mecanismo que se utiliza para poder desmontar gradualmente el tema de la heroína, valía en ese momento alrededor de $15,000. O sea, como tal, el proceso de tratamiento. Entonces, dictando una charla, una conferencia a modo de acotación, llega alguien y levanta la mano y le dice al secretario de Estado, y le dice: señor secretario, ¿a usted no le parece demasiado dinero en un adicto que el Estado americano se gaste? Tenga que disponer de $15,000 para desmontar el consumo. Por uno. Por una persona. Por una persona. ¿No le parece mucho? Y este señor me dejó frío porque responde esto. Yo lo vi posteriormente en video y dice: si fuera mi hijo, no sería costoso. Si fuera el suyo, ¿usted qué opinaría? Ay, lo dejó frío. Lo enfrentó con la realidad. Lo enfrentó con la realidad.